No tenía pensado detenerme aquí. Todo iba totalmente normal, hasta que algo hizo que frenara de golpe. Y en ese momento entendí que tenía que bajarme de la moto. Bueno, mi gente, volvemos a arrancar entonces. Buenos días. Vamos ya para Montería. Montería me va a recibir la gente del Club Biker de la Sabana. Y yo creo entonces que en este buen tramo, con buena parte del viaje, volveré a pasar por temas del mar. Entonces me quiero ir a despedir del mar. Una asomadita pues por allá sin irme a caer. Una asomadita pues ahí de despedida. Listo, arranquemos. Bueno, gente, que si el mar sana, no lo sé. Casi que creo que ninguno sana por completo. Y estamos en un mundo en donde la gente es tan insana y está tan poco sana y le cuesta tanto sanar, que de manera irónica solamente quieren personas sanas en su vida. Así ellas no estén sanas, porque posiblemente quieren que otras personas que supuestamente sí están sanas las ayuden a sanar, pero ellas no quieren ayudar a sanar a alguien, a nadie. Vámonos del mar, vámonos para Montería. Así es, dice el Señor, unos que se van y otros que vendrán, así es. Y más en esta tierra tan hermosa. Vámonos entonces. Hombre, yo les voy a ser sincero, yo no soy mucho de meterme al mar. No es que lo disfrute mucho, creo que de pronto el día que esté en familia lo disfrutaré. Muy posiblemente el estar en familia ayude a disfrutarlo, pero pues por ahora toca solo. Está muy mala las calles por acá. Allí en este pedacito ya cogemos asfalto y vamos a encontrar, o vamos a buscar, vamos a buscar, bueno, el que busca encuentra. Eso ya me di cuenta en esta vida. Me puse a buscar mucho y salí encontrando. En la llantería, a ver si me regalan un poco de grasa. No es lo ideal para estas cadenas, pero hombre, algo es algo. Y ya cuando llegue a Montería, ya le hago bien la limpieza al kit de arrastre. Siento que está sonando mucho. Buenas. ¿Dan grasita para cadena por ahí? No. El hombre. Listo, va para gracias. Bueno, voy a apuntar por allí más arriba por la grasita de la cadena. Me dice que por acá. Por acá. Bueno, amigazo. Ahorita tenés grasita ahí para cadena. Es para lubricar la cadena y un toque. Es como consejo a las personas que están viajando por estas zonas que hay mar. Preferiblemente hacerle mantenimiento todos los días a la cadena. El agua del mar, ese salitre, esa humedad, las daña muchísimo. Bueno, listo la grasita, ahora sí ya. Entonces despegamos más fácil para Montería. Si paramos en el camino es como a picar algo, pero pienso darle derecho a esta vuelta, para que nos rinda. A ver si nos rinde. Pues les digo, ellos le echan ese aceite, le echan grasa, pero bueno, necesito es como que ruede en algo por ahí la cadena, que tenga alguito la cadena ahí. Ya llego a Montería, de Montería sí lo va a hacer un mantenimiento a la cadena, pues yo lo hago muy seguido, pero hay que pulirlo. Y creo que en Montería les voy a cambiar las pastillas de los frenos, pastillas que ya tengo acá porque me las envió Juan Mecánico desde Caldas, desde Moto F Caldas. Muchas gracias al parcero por enviarme las pastillas, me las envió con mucho tiempo de antelación, entonces súper. Y ya saben, todos los que tengan sus motos, Benelli Tereca, este man es servicio autorizado en Caldas, se queda a las afueras de Medellín por el lado sur. Muy buen mecánico, muy buen amigo. Pues ya saben, en la juega pues ahí con el hombre. Estamos a 145 kilómetros, 2 horas y 16, hora de llegada 1 y 39. Estado del clima estimado en Montería, ya me dijeron que Montería es infernal. Miremos a ver qué tan infernal es Montería. Me dijeron que es muy caliente. Muy muy caliente. Entonces igual no voy a estar mucho tiempo en Montería, porque posiblemente en Montería vamos a hacer un video con algo, un toque especial para el canal, que espero que todos puedan ver y todos me entiendan y me dejen su buen comentario en dicho video, en este video y en todos los videos. Bueno, toda esta parte por la que estoy pasando al costado de la derecha es Tolú y muy cerca la Coveñas. Como yo estaba en Sincelejo antes de ir a Rincón del Mar, lo que hice fue subir unos kilómetros, pero ahora tengo que volver a bajar esos kilómetros, por eso estoy pasando acá por Tolú. Entonces lógicamente más adelante voy a pasar por un costado de Sincelejo. Sincelejo va a estar como a este ladito de acá, listo. Acá la ruta me está marcando que en algún momento creo que voy a entrar a Coveñas, no conozco muy bien la vía, entonces si entramos a
Coveñas, voy a mostrar en este momento. Bueno, acá hay un separador que lo dice. A la derecha está Tolú, que es el acceso a Tolú por la parte de acá, y más adelante está Coveñas. Creo que vamos a entrar en Coveñas y algo nos vemos ahí y hablamos un momentito. Efectivamente no entramos a Coveñas, pasamos por un ladito. Coveñas que hacia mi mano derecha, o sea hacia allá. Por eso yo les decía que muy posiblemente esa pasadita o esa despedida del mar allí en Rincón del Mar era necesaria, verlo, procesarlo, sentirlo y despedirnos, porque creo que ya en un buen rato el tema del mar no estará muy presente en esta ruta. ¿Cómo va la cosa? Estamos a 100 kilómetros, a 1 hora y 40, ahora llega a 1:37 de la tarde. Voy un poco bajito de gasolina, espero encontrar por acá cerca una estación de servicio. Iremos a ver, tengamos fe. Bueno, no, entré por acá a Coveñas, al final entré por la parte más adelante porque si quiero tanquear. Lo más seguro es que acá dentro de Coveñas hay una estación de gasolina, entonces voy a preguntar por acá a ver dónde hay para poder seguir más segurito. Igual pues estoy cerca del desvío, o sea, no sacrifiqué pues kilómetros ni nada de eso. Voy a preguntar por acá a ver dónde. Bueno, amigazo, digo una pregunta. Para una estación de gasolina por acá, una estación de gasolina. Sí. Porque baje eso ahí, a la derecha, ahí está la estación de gasolina. Pero está sobre esta vía. Claro, después que baje la lomita, se va a encontrar con la... Sí, ahí está. Ahí boteando, ahí va a encontrar una estación de gasolina. Listo, papá. Listo, papá, gracias. Bueno, ya me dijeron que por allí está la estación. Necesito seguir tranquilo porque hay gente que le tiene mucha confianza a la reserva o a las rayitas del medidor de gasolina. Yo no le tengo confianza. Ya encontré la estación, por lo menos. El hecho es seguir como tranquilo y seguro. Hola, mujer, buenas. Una pregunta, ¿recibes tarjeta? Bueno, por fin. Estar más tranquilo por acá. Llena, por favor. Bueno, la corro más para adelante. Métela más. Ahí. Métela más. Ahí. Bueno, con ese cambio de rutica y corto, pues nos arroja por otro lado para Montería. Voy a aprovecharlo, creo que voy a pasar por el mar. Estoy pasando en este momento por el Museo de Infantería de Marina. Dice Parque Museo de Infantería de Marina, que es lo que ustedes ven en la parte de al frente. Por acá ya pasé hace un buen tiempo, hay como un año y pedazo que estuve por estos lados. La verdad no pensé que iba a volver a pasar en este viaje por el museo, pero chévere, además porque la última pasadita por el mar vale la pena, ¿por qué no? Acá lo tenemos al lado derecho y creo que allá al fondo está el mencionado Golfo de Morrosquillo. Ah, María, qué bonito. Bueno, aunque yo les decía, yo no soy mucho de mar, pero pues una miradita al mar nunca está de más. ¿Por qué? Porque la avenida al mar de esta ocasión pues tuvo cosas algo extrañas, tuvo unos efectos algo extraños que les voy a dar el beneficio de la duda a esos efectos. Pasó algo curioso el día que llegué al mar a Palomino, que ustedes lo vieron por ahí en un video. Yo había hecho una promesa de cuando llegara al mar, no se las puedo decir acá, ya es algo pues que es algo privado, y curiosamente el día que llegué al mar se cumplió esa promesa. Yo tenía una promesa para cuando llegara al mar, para ver si se me cumplía otra promesa, o sea, yo fui al mar por una promesa pidiendo algo, y eso que pedí se cumplió precisamente el día que llegué al mar. Algo extraño, ¿no? Algo bien particular lo que sucedió, muy particular diría yo. Bueno, vamos a parar a comer algo por acá. Le mando la ubicación a esta gente allá de Montería. Hola, ¿cómo estás? María de Retiña. Voy a comer entonces acá un momento antes de llegar a Montería. Estoy a Montería en este momento, más o menos como a 40 minutos. Ya le mandé la ubicación a la gente de Biker de la Sabana, que es el grupo motero que me va a recibir en Montería. Y por acá en carretera pues comiendo alguito. La ruta es muy corta, igual ahora nos vemos con ellos allá y nos presentamos. Listo, ya los presento. Es un club bueno que tiene Montería. Pues acá les presento la comida. Eso es carne, como carne a la llanera, y no estoy mal. Usted viene acá con yuquita. La yuquita viene como con un pedazo de proteína, con proteína, camole, ajicito, y bueno, vamos a darle esta vuelta. Y bueno, yo creo que ya nos vemos en Montería. ¿Sí o qué?
Ah, bueno, acá en la parte de adelante estaba mirando en el Maps y aparece unas cosas muy interesantes y es el tema de que hay como unos lagos, unas ciénagas, no sé qué será. Creo que voy a hacer el vuelito en dron porque me gustan mucho esas partes donde geográficamente se ve mucha variedad en un solo punto y me parece que es medio mágico. Vamos a ver si alcanzo a pasar y si alcanzo a pasar vamos a grabar. Y es que si no estoy mal, lo que se ve en esto acá son como bracitos del río Sinú. No sé si de pronto sea correcto decirlo de esta manera, pero sí tengo entendido de que esta zona tiene el río Sinú. Hacia allá hay un tema que es un caño, dice caño Aguas Prietas, creo que suena, que dice, y hacia la parte de allá creo que está el río Sinú. Entonces voy a ver si puedo parar más adelante, porque como lo pueden ver, toda esta parte de acá son como partecitas de humedales, y me parece que es algo digno de mostrar. A mí me gusta mucho mostrar esa capacidad que tiene de poder entrelazarse como varios sistemas, por así decirlo, ¿cierto? Entonces el sistema hídrico con la parte del verde, creo que esta parte de acá es bien rica en ese sentido. En la parte de allá también hay otra ciénaga. Por este lado río Sinú, una ciénaga, otra ciénaga más arriba, que es la que está al fondo. O sea, es un lugar hídricamente muy rico, como lo están viendo acá a los lados. Uf, qué bonito se ve. Ah, yo creo que vamos a parar acá. Acá fue. Ya que eso se llama freno de motor de manera elegante y controlada. Hombre, paremos acá. Paremos acá porque no hay nada más lindo que poder ver las cosas desde arriba. A veces creemos que conocemos un lugar solamente porque estuvimos ahí. Pero la verdad es que casi siempre vemos una mínima expresión de todo lo que existe. Desde abajo, esto era solo una carretera más, un tramo cualquiera entre pueblos, pero desde arriba todo cambia. El río Sinú atravesando la tierra como si estuviera vivo, las ciénagas conectándose entre sí, los humedales formando caminos que parecieran dibujados desde otro planeta. Y mientras veía todo esto desde el dron, no podía dejar de pensar en algo. ¿Cuántos mundos existen dentro del mismo mundo? Porque todos habitamos el mismo planeta, pero ninguno lo ve igual. Nosotros vemos carreteras, las aves ven rutas infinitas entre el agua y la tierra, los peces viven debajo de estas aguas sin entender siquiera que existe un cielo, y seguramente hay especies aquí que jamás hemos visto, viviendo una realidad completamente distinta a la nuestra. Es extraño pensar que muchas veces creemos conocerlo todo, cuando en realidad apenas conocemos lo que nuestros ojos alcanzan a ver. ¿Qué tal esa locura, no? Ahí entienden por qué me gusta parar tanto en carretera. Y es que ver las cosas desde arriba definitivamente me llena el alma. Ahora sí, sigamos. ¡Sigamos! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Vea, yo les voy a hablar con toda honestidad. Un buen juguete para viajar es un dron. Eso es una maravilla. ¡Eso es una hermosura! Definitivamente poder ver las cosas así, uy, no. Espero que con esas tomas, con esas hermosas tomas, logren entenderme, mi gente, el por qué este buen servidor anda despacio y por qué este buen servidor para en carretera. Porque esto se hizo para disfrutar. Yo creo que en todo lo que llevo viajando, lógicamente el mar es muy atractivo, pues por su inmensidad y por lo monumental. Pero esta zona me encantó cómo se ve. Es más, es una zona que incluso se ve muy interesante desde el mismo Waze. Porque desde el Waze tú logras ver esa cantidad de ciénagas, ¿sí? Entonces acá dice ciénaga de baño, llegan a los negros, y ciénaga. O sea, la riqueza hídrica que tiene este lugar es fantástica. Y esto queda a la salida de Lorica, vía a Montería, ¿listo? Definitivamente precioso, encantador. Y todo este borde como tal, esta parte de acá, tenemos acompañándonos a buena rapidez, a buen paso, llegando a buen puerto, a nuestro hermoso río Sinú. ¡Qué belleza de lugar, mi gente! María! Gente bonita, gente hermosa, gente. Bienvenidos a Montería. Creo que ya entramos a Montería.
creo que ya entramos. Por ahí vi un letrero de bienvenida que decía bienvenido a Córdoba. Entonces, qué bonito, qué hermoso poder estar hoy acá en esta hermosa ciudad llena de tradición, llena de buena música y de mujeres bravas y emberracadas. Me van a contar con los chicos allí de Biker de la Sabana que me están esperando en un centro comercial que se llama Buenavista. Allí tengo que coger tica y nos vemos allá. Ojo, no sé si es mi impresión, no sé si ya tengo alma de costeño, tierra caliente, hirviendo, sofocante, con harta humedad, pero siento que ya no está haciendo, o siento que hoy no está haciendo tanto calor. Siento que hoy el calor está bajito. Tengo que dar una vuelta por allí porque el centro comercial está en la parte de allá. Me dijeron, te esperamos en el centro comercial Buenavista. Bueno, creo que ellos están por acá. Ahí se los presento, véanlos. ¿Bien o no? ¿Cómo van? Bien. ¿Bien o no? Va. Vamos. Vale. Pues, ¿cómo van? Hace calor. Hoy no, está fresco, ya está calor. Esta ciudad es caliente, no está haciendo tanto calor. Eso cae por aquí. Y después de varios kilómetros terminé llegando donde personas que ni siquiera me conocían, pero aún así me recibieron como en casa. Y eso siempre termina siendo una de las mejores partes del viaje.